Nuestras organizaciones están cambiando de un modelo jerárquico a un modelo básicamente de equipos multifuncionales. Ahora, este cambio requiere que la transformación de nuestra empresa vaya desde el modelo de estrategia, la ejecución hasta la operación. Es por eso que considero que debemos de capacitarnos en el manejo de proyectos o project management, ya que será crítico que todas las áreas, no solo las que están enfocadas directamente a los proyectos, conozcan sobre esa metodología y en realidad las competencias relacionadas para ser exitoso en el manejo de proyectos. Por ejemplo, en recursos humanos, si realizamos un proyecto donde se involucran personas de diferentes departamentos y es exitoso, ¿a quién voy a premiar de todo el equipo? ¿O a todo el equipo? Y si es un fracaso, ¿a quién penalizo? Porque ahí entra una complejidad. ¿Cómo puedo medir yo el aporte de cada persona? ¿Qué tanto no solo aportó a nivel individual, sino que aportó a los resultados generales del equipo? ¿Y cómo podría yo desarrollar después a esa persona si es que aportó mucho o no lo aportó? Poseer competencias esenciales en el manejo de proyectos es la base mínima para ser exitoso en un mundo cambiante. En este episodio hablaremos con Bernhard Heidegger, miembro de la Asociación de Project Management de Guatemala, que son representantes de IPMA. IPMA es una institución mundial enfocada al desarrollo de las competencias para la dirección de Project Management o manejo de proyectos. Espero que este episodio los motive a conocer más de estas competencias y la metodología de Project Management. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 32 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y me apasiona el concepto de economía del comportamiento, lo que llaman en Estados Unidos Behavioral Economics, donde se explora por qué, como humanos, tomamos decisiones lógicas, pero influenciadas por nuestras emociones. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión por WhatsApp enviando tu nombre al más 502 para todos aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos, les tengo una noticia espectacular. Ya lanzamos la convocatoria para el primer taller virtual abierto al público de Gerente de los Sueños. El taller práctico será de 2 horas, este jueves 24 de septiembre de 4 a 6 de la tarde. El título oficial, nadie lo había escuchado antes, son los 5 errores en mercadeo que te están costando una fortuna. Deja de informar y empieza a vender. Esta semana estamos comunicando a los listados de difusión por correo electrónico y por WhatsApp la información de la inscripción y la inversión. Sé parte de la comunidad de los sueños para lograr reservar uno de los pocos espacios que están disponibles. El día de hoy tenemos el invitado Bernhard Heidegger. Él es ingeniero electrónico de la Universidad del Valle de Guatemala y posee también una maestría en el INCAE. Está certificado en IPMA con el nivel B, en donde solamente hay 15,000 personas en todo el mundo con esa certificación. También en IPMA es Delta First Assessor y IPMA Foreign First Assessor. Trabajó en Adicorp, matriz de 176 empresas agroindustriales en el continente americano, en donde fungió como Chief Knowledge Officer. Autor del reglamento de fraccionamiento de primas de seguros de automóviles en Guatemala, que todavía está en vigencia. Autor de la herramienta que ayudó a la Asociación de Seguros de Guatemala a unificar criterios y rescatar el mercado de primas de seguros contra incendios en Guatemala. Actualmente es socio director de gestión innovadora, propietaria de Gran Industria de Muebles, que es una fábrica de muebles, y Ambientes Creativos, una tienda de muebles y accesorios para optar al esparcimiento de familia y amigos en tu casa con buen gusto. También ha sido catedrático de estrategia en muchas maestrías y es un expositor internacional. Considera que sus 3 grandes éxitos en su carrera profesional fue haber levantado la participación del mercado de la Bolsa de Valores Global de 3% a 35% en 3 meses, éxito que lo llevó a trabajar a Adicorp. Haber fundado Facultare,
como convertirse así en un entrepreneur o un emprendedor y aprendiendo durante varios años lo que son los aciertos y errores más que con sus clientes. Haber hecho la transición de tigre de papeles, me dio risa cuando lo leí, a empresario y sentir en carne propia lo que se siente recibir recomendaciones de consultores, o sea que ya vio el otro lado de la moneda, y manejar un portafolio muy completo de programas de proyectos. Su proyecto más importante es en su vida familiar, incluye el indivisible de su familia, en donde son 5, las mujeres son la mitad más 1. Este es un proyecto que ha evolucionado todo el tiempo y es altamente complejo. Su duración dice que quiere llegar hasta los 90 años, espero que dure más. Si deseas, lo puedes encontrar en las redes de LinkedIn bajo Bernhard Heidegger. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde creemos que para poder cumplir tus sueños solo tienes que escribirlos, hacer un plan, ponerle fecha y tomar acción. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, es Bernhard Heidegger. Voy a decirle Bernie porque es la forma más fácil de poder practicar siempre con él. Él ha sido miembro de la unidad de IPMA. IPMA es el International Project Management Association, que ya lleva mucho tiempo estar aquí en Guatemala. Es una de las 2 instituciones más importantes de Project Management en el mundo, con sede en Europa, y ahí le voy a pedir a Bernie que nos cuente un poquito de IPMA, donde vamos a platicar hoy sobre cuáles son esas competencias claves que son críticas para poder ser exitoso en Project Management o manejo de proyectos. Y quiero hacer un paréntesis antes de darle la bienvenida a Bernie, y es que ahora, en el mundo nuevo, globalizado, digital, es sumamente importante que recordemos de que Project Management ya no es solo para las empresas de construcción. Project Management es una de las competencias que yo estoy recalcando muchísimo que debe capacitarse las personas como recursos humanos, como informática, como ventas. ¿Por qué? Porque el mundo ya no es un mundo de organizaciones lineales o lo que llaman estructuras organizacionales jerárquicas. Ahora es un mundo donde vamos a trabajar en equipos multidisciplinarios y la pregunta del millón es ¿quién es el que va a salir beneficiado cuando un proyecto es positivo o quién es el que van a tener que regañar cuando no sea positivo en un mundo que es ya globalizado? Así que primero que todo, Bernie, bienvenido al podcast Gerente de los Sueños. Muchas gracias, Mario. Para mí es un gran placer estar aquí con vos y contribuir a este tremendo podcast que has estado haciendo desde hace ya varios meses. Sí, estamos súper felices. ¿Sabías de que ahora el podcast ya lo están escuchando más de 23 países? Es más, te cuento, el último episodio me pareció simpaticísimo. El último episodio que nosotros lanzamos, las primeras 3 personas que lo escucharon eran una persona en Bélgica, una persona en España y una persona en Australia. O sea que eso fue algo bien simpático porque ni siquiera en Latinoamérica es donde empiezan a escuchar este podcast. Bueno, una de las cosas que quisiera que empezáramos quisiera que me contaras qué es IPMA, qué es lo que es la trayectoria especialmente de esta institución y qué se diferencia de otras modalidades de Project Management que hay en el mundo. La IPMA es la International Project Management Association. Fue fundada en 1964-65. Tiene más de 50 años de existir y desde sus inicios los fundadores supieron que el tema de Project Management es tan vasto que decidieron dejarlo abierto a que la gente desarrolle sus propias metodologías y se invente sus propias formas de hacer los proyectos, siempre con método, desarrollando un método, aplicándolo con rigor y disciplina. En IPMA lo que existe es un diccionario de competencias que uno como Project Manager tiene que desarrollar. Hay 5 competencias de perspectiva que tiene que ver con el ambiente, la gobernanza. Hay 10 competencias o 10 elementos de competencia de personas que tiene que ver cómo dirijo a la gente, cómo me dirijo a mí mismo y cómo me oriento hacia resultados. Y hay 14 elementos de competencia que están en el ámbito de la práctica. La práctica ya tiene que ver con definir alcance, definir estructura del proyecto, tiene que ver con cómo voy a financiar el proyecto, tiene que ver con riesgos, con oportunidades. Y cada una de estas competencias
en IPMA las describe y explica qué es lo que se considera una aplicación exitosa de esa competencia y cómo se puede uno desarrollar o cómo puede uno desarrollar más cada una de estas. Y las evaluaciones se fundamentan en evaluar el grado competencial, o sea, no solamente qué tanto me sé bien un libro, sino qué tanto conocimiento tengo, cuál es mi actitud al aplicarlo y cuál es el resultado que estoy obteniendo en cada una de estas competencias. Hay varias cosas que me llaman la atención de lo que acabas de mencionarnos. Una de las primeras es que nosotros en el mundo actual, el nuevo futuro, ya no le llamamos nuevo normal porque el normal ya pasó. Ahora le estoy llamando el nuevo futuro. El éxito son las competencias. Y para los que no están tan familiarizados con el concepto de competencias, se los voy a escribir de una forma. Conocimiento es todo aquello que yo puedo obtener en cualquier lado. En internet lo puedo ir a sacar un curso, lo puedo sacar en un MBA. Pero una competencia tiene que ver con lo que acaba de decir Bernie, la actitud y la posición de poder aplicar ese conocimiento en el momento que yo lo necesito. En pocas palabras, yo puedo saber mucho, pero si no sé aplicarlo, no nos sirve de mucho. Hay dos temas más que quisiera y una pregunta. Uno de los temas que me encanta que aprendí en Project Management, yo soy certificado nivel D de IPMA y le voy a pedir a Bernie que nos explique los diferentes niveles que tiene IPMA. Pero una de las cosas que a mí me pareció súper interesante con un expositor internacional que trajo IPMA el año pasado o antepasado, ya no recuerdo qué año fue, él nos decía, Bill Duncan se llama la persona, nos decía de que un project manager tiene que estar claro que su éxito no se basa en cumplir los parámetros que dice el proyecto. Usualmente un proyecto lo manejan en temas de dinero y tiempo. Cumplir el tiempo, cumplir el dinero para poder ejecutar este proyecto. Pero él nos hablaba mucho de que esa es solo la mitad de la historia. Un proyecto tiene que ser exitoso si ese proyecto realmente es parte integral de la ejecución de la estrategia que estamos tratando de llegar con ese proyecto. Entonces hay proyectos que ustedes pueden cumplir el tiempo, el presupuesto y ser un fracaso, porque no estaba bien estructurado ese proyecto, porque no estaba alineado a la estrategia, o porque simplemente el hecho de cumplir el tiempo, el dinero, fue a costas de otros beneficios adicionales. Entonces, empecemos con los niveles y complementame con lo que acabo de comentar. IPMA recientemente lanzó la ICR 4 y la ICB 4. La primera son las normas y regulaciones para la certificación y la segunda es el libro que compila estas competencias, este diccionario de competencias. Y ahora en IPMA hablamos de dominios. Y el dominio es, si estoy hablando de proyectos, de programas o portafolios. Y dentro de estos, pues yo tengo 4 niveles. Puede ser el D, el C, el B y el A, del menor al mayor. En proyectos están los 4. En programas solamente tenemos los niveles B y A, y en portafolios también solamente los niveles B y A. Esto tiene que ver con la definición de estrategia. Si nosotros pensamos que la estrategia, yo defino mis iniciativas estratégicas y creo para cada iniciativa estratégica lo que son project charters o project canvases, voy agrupándolos y para alcanzar algún objetivo, digamos un cambio de cultura organizacional. El cambio de cultura organizacional es muy seguramente un portafolio de programas y proyectos, y muy seguramente un portafolio porque voy a tener un programa de capacitación, y dentro del proyecto y este programa de capacitación tengo yo varias verticales y tengo también un programa de cambio de estructura organizacional con gestión del cambio también, y ahí tengo varias iniciativas. Un ejemplo en Guatemala fue el registro de garantías mobiliarias, donde nos decían que el proyecto que tenían era cambio de software, y a la hora de definir claramente el proyecto, pues era más
un programa complejo, porque teníamos que cambiar la estructura del registro de garantías mobiliarias, teníamos que cambiar procesos, teníamos que cambiar la parte informática, teníamos que hacer un programa de comunicación también hacia los diferentes medios o clientes del registro de garantías mobiliarias, y no era simplemente un cambio de sistema, sino era bastante más complejo. Y lo complejo no es lo mismo que complicado, porque muy fácilmente lo complicado es un rompecabezas que armo y desarmo y me debe quedar igual siempre. Lo complejo tiene que ver con sistemas independientes interactuando. En una organización podemos pensar que tenemos el departamento de ventas con el departamento de producción. Hay un jefe en cada uno de estos y son relativamente independientes porque tienen que cumplir con un objetivo. Pero igual, en cualquier proyecto, si yo tengo un proyecto de infraestructura grande, voy a tener un sinnúmero de contratistas con sus propios equipos y todos tienen un objetivo en común, pero tengo que coordinarlos entre sí. Y esa es la parte compleja. Ok. Y eso que me mencionaste, tres definiciones que quisiera aclarar con todos los oyentes. Y era proyecto, ¿qué es un proyecto? ¿Qué es un programa? ¿Y qué es un portafolio? Porque creo que los tres los hemos mencionado y no quisiera que se confundieran. Un proyecto, por lo que entiendo, es una acumulación de tareas que tienen un fin finito. ¿O cómo es que es el proceso de proyecto? ¿Cómo lo define IPA? Un proyecto tiene un objetivo, tiene recursos y hay un calendario que hay que cumplir. Entonces tenemos presupuesto, calendario y características u objetivos que tenemos que alcanzar en un tiempo. El proyecto es estamos hablando de un monoproyecto, es lineal y de complejidad limitada. Un programa es un conjunto de proyectos y pueden haber programas dentro de programas que pretenden hacer algún cambio estratégico dentro de una organización. Por ejemplo, si yo digo yo quiero implementar ISO 9000, implementar ISO 9000 es un programa muy complejo, muy complejo porque abarca toda la organización, abarca un cambio cultural, posiblemente abarca también un cambio de estructura organizacional, a cambio de procesos y cada uno de estos pueden tener uno o varios proyectos que van orientados a conseguir o alcanzar este programa que es complejo porque la comunicación entre personas es compleja. Bueno, entonces, ¿qué tal si entramos a las famosas competencias? Porque yo creo que ahorita los oyentes ya tienen una idea, por lo menos, yo sé, no tenemos que ser expertos en esto, pero por lo menos, ¿cuáles son esas competencias claves que una persona debería tener para ser exitoso manejando estos proyectos, programas o inclusive portfolios? Que me imagino que un portfolio ya es un grupo de programas para un fin mucho más complejo, siguiendo tus palabras. Sí, ahí hay que pensar que es un conjunto de programas y proyectos y eso es anillo al dedo a la estrategia a la implementación de estrategia de una compañía. Uh-huh. Por eso yo digo, primero uno tiene que soñar, pero esos sueños hay que aterrizarlos. Entonces uno va a definir la estrategia y para definir la estrategia, pues uno tiene que definir cuál es el propósito, cuál es la cultura de la organización, el propósito, la identidad. Por ejemplo, si yo soy la NASA o si soy, ahora que está tan de moda los viajes al espacio, ¿verdad? Si yo soy la NASA, ¿cuál es el propósito de largo plazo y la intención de largo plazo? Si yo digo ir a la Luna, voy y se acabó el propósito, pero la NASA, el propósito es mucho más soñador, es explorar el espacio. La cultura, podemos hablar de que es una cultura muy exigente, muy precisa, con un alto nivel de respeto a la vida, y hay una estructura organizacional. Y por el otro lado tenemos ya la parte de planes operativos, y esos son metas, métricas, que me llevan en su conjunto a definir las iniciativas estratégicas. Y esas iniciativas estratégicas, una vez las tengo,
que eso era el trabajo que hacíamos nosotros hace 10, 15 años y ahí nos quedábamos. Los clientes estaban fascinados y era excelente propaganda porque el folder de nuestra consultoría adornaba la oficina del gerente general durante años y veíamos que les costaba aterrizarlo. Entonces, cuando una vez estableces ese conjunto de iniciativas estratégicas, hay que definir los proyectos y programas en cada una de estas iniciativas estratégicas. El conjunto de todo esto, le podemos decir que es el portafolio, y todo el tiempo hay que decir, bueno, ahora, y un ejemplo muy claro ahora que tuvimos la pandemia y el COVID, si estábamos implementando la estrategia, hay que estar evaluando si es el momento propicio para hacerlo. Y entró COVID, y si estábamos en proceso de implementar algún proyecto para la empresa, pudimos haber dicho, lo vamos a poner en el congelador porque no es el momento apropiado y sigamos con otros proyectos, otras iniciativas estratégicas que en este momento sí son importantes. Es importante continuar ejecutándolas y seguramente surgieron nuevas iniciativas estratégicas para sobrevivir. Ahora, todo esto para aterrizarlo y traducirlo. Yo hago énfasis en el término traducir, porque una cosa es que yo lo tenga descrito por la alta dirección en objetivos estratégicos y de la estrategia, pero otra muy diferente es que yo lo pueda llevar a las trincheras, y por eso hablo yo de traducirlo en operaciones. Y lo más importante, no solamente es traducirlo en operaciones, sino en resultados operativos. Correcto, eso es lo que nos lleva a poder ejecutar una estrategia. Nosotros con la metodología de gerente de los sueños siempre lo decimos. Una cosa es diseñar la estrategia, otra cosa es ejecutarla, pero más importante es cómo volvemos relevante esa estrategia a cada una de las diferentes piezas dentro del organigrama y dentro de la organización. Entonces, Bernie, hablemos de las competencias, porque ese es el título de lo que habíamos estado, ya les dimos un preámbulo. Cuéntame, ¿cuáles son ese listado de competencias que deberíamos de desarrollar como project managers, sin importar en qué unidad de negocio estés dentro de la empresa? Hay en total 29 competencias. Tal vez las mencionamos y paramos en las más importantes de tu criterio. Pues mira, en las competencias o elementos de competencia de perspectiva, está la estrategia, gobernanza, estructuras de procesos, cumplimiento, estándares y regulaciones. Está el poder, el interés, cultura y valores. En las competencias o elementos de competencia de personas está la autorreflexión y la autogestión, la integridad personal y fiabilidad, comunicación personal, relaciones y participación, liderazgo, trabajo en equipo, conflictos y crisis, ingenio, negociación y orientación a resultados. Y los elementos de competencia de práctica que tienen que ver con project management, ahí está el diseño del proyecto per se. Están los requisitos, la definición de objetivos, requisitos y beneficios, la definición del alcance, el manejo del tiempo, la estructura del proyecto y su organización, y también el tema de la información. ¿Cómo vas a divulgar la información? ¿Cómo tienes que definir la calidad? Está otra competencia que tiene que ver con las finanzas, con los recursos, con aprovisionamiento y alianzas, planificación y control, riesgo y oportunidad, partes interesadas, cambio y transformación, y selección y equipo. Ahora, en cada una de estas podemos profundizar y son temas o tópicos que en una universidad podrían ser clases de un semestre entero. Sí. Ahora, lo simpático, Bernie, es que todos los que están escuchándonos, primero no se asusten, recuerden, esto lo pueden escuchar como es un podcast, lo pueden volver a agarrar el listado, pero recuerden que la gran ventaja que tienen en el podcast Gerente de los Sueños es de que les vamos a mandar una infografía con todos los nombres, así que no se asusten si no lograron apuntar todo lo que acaba de decir Bernie, porque la verdad es que vamos a mandárselos para que ustedes los puedan revisar.
Ahora, de todas estas competencias, ¿cuáles crees que han sido claves en el éxito de los proyectos? Y voy a adelantarme a otra pregunta que te quiero hacer es, ¿y cuáles han sido esos factores de éxito o de fracaso que en tu experiencia dentro de muchos proyectos han hecho la diferencia? La diferencia no es tanto las competencias, sino la filosofía con las que uno las aplica. Uno tiene que desarrollar un método, aplicarlo con rigor y disciplina. Y este método puede ser el PMBOK, aunque el PMBOK no tiene realmente un método. En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Recuerda que para recibir de primero la información del taller, los 5 errores en mercadeo que te están costando una fortuna, deja de informar y empieza a vender. Solo debes de ser parte del listado de distribución de correos electrónicos de la Comunidad de los Sueños en la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al +502 5017 1018. Solo abriremos pocos espacios porque es la primera edición, así que sé parte de los socios fundadores de este taller. Ahora continuamos con el episodio. Si nos enfocamos en algunas competencias, una clave es la planificación. Y la planificación en los 3 elementos que Bill Duncan dice que es un triángulo, una pirámide invertida, donde tenemos costos, y él ya no habla, él dice que no le gusta hablar de costos, sino le gusta hablar de presupuesto, le gusta hablar de calendario y le gusta hablar de características. Entonces hay que definir claramente todos los elementos que entran en la gestión del proyecto y definirlos. No solamente hacer el cronograma, porque con el cronograma no es suficiente. Uno tiene que definir en cuánto tiempo, tiene que definir cuánta gente, porque recursos no solamente es plata, sino es cuánta gente necesitas, divididos a lo largo del tiempo. Entonces, la planificación es muy importante, pero por exceso de planificación no mejora mi proyecto. Mi proyecto mejora también, y un elemento muy importante es por el control de cambios. Cada vez que voy a hacer un cambio, hay que alertarlo, definirlo, hay que crear los procesos de autorización del cambio para que haya alguien que lo apruebe, se ejecuta y se lleva la bitácora de estos cambios. Que esto lo he vivido en carne propia muchas veces y la gente le gusta hacer cambios sobre la marcha. No los dejan documentados y al final no sabemos cuánto nos costó realmente el proyecto, cuánto nos costaron los cambios. ¿Tú sabes cuál es un ejemplo que a mí me encanta usar con este comentario que acabas de hacer? Son todos los perfiles de puesto. Los perfiles de puesto es un proceso de que se generan documentando el rol actual bajo el contexto actual del puesto de trabajo. Pero, sin embargo, más le tardo yo en documentar ese puesto, que ese puesto cambie porque la situación de la empresa cambie. A mí me pareció impresionante de que ahorita, después del COVID, casi que muchos de los manuales de puestos de trabajo casi que se van a tener que rehacer o inclusive no manejarlos bajo un modelo estático. Y el otro punto que te quisiera mencionar, Verdi, que a mí me pareció impresionante, es cuando me ha tocado manejar proyectos a mí, ¿sabes dónde siento que es un problema serio? Es el alcance. El alcance tiene que ver no solo con hasta dónde voy a llegar, sino qué cosas, más importante aquí sí, qué sí voy a hacer, es qué no voy a hacer en un proyecto. Y eso muchas veces las personas no lo hacen así, sino que simplemente se enfocan en tenemos que hacer tal cosa, pero de repente cuando le dicen, mira, y puedes meter tal cosa, y puedes meter tal cosa, y puedes meter tal cosa, sí, y cuando sentimos no hicimos el principal objetivo por andar metiendo todos esos cambios que tú estabas mencionando. Sí. Ahora, aunado a esto, hay otra cosa que es muy importante, y es trust, but verify. O sea, hay que confiar, pero todo el tiempo hay que estar verificando. Y yo me acuso de muchas veces por cansancio dejar de ser tan riguroso y disciplinado que en cada reunión y cuando he definido periodos, a qué periodicidad es que tenemos que rendir cuentas, y esa cuentadancia es muy importante porque el que quiere tener poder
tiene que ser capaz de responder. Si le preguntan a sus hijos si lo que voy a decir está correcto, les van a decir que es incorrecto, porque yo digo, with great responsibility comes great power. Le van a decir, no, es al revés. Spider-Man lo dijo al revés. Con gran poder viene gran responsabilidad, sí, así es como lo dice. Sí, pero es al revés. Con gran responsabilidad se adquiere un gran poder. Y esta frase ayuda también para evaluar al personal que uno está poniendo a cargo, porque uno va a evaluar a la persona y lo primero que tiene que pensar es, ok, ¿tiene esta persona la capacidad de responder para el poder en el que lo estoy poniendo? Por eso el proceso de ITMA es una autoevaluación, es un examen de conciencia, en el proceso de certificación, perdón, es un examen de conciencia en donde yo comienzo por decir, ¿cuál es mi posición? ¿Cómo estoy fungiendo? ¿Como gerente, como colega de trabajo o como técnico? Si estoy fungiendo como gerente y mi nivel de conocimiento respecto al liderazgo es mediano o bajo, quiere decir que no tengo el conocimiento suficiente para estarme desempeñando como un gerente en vez de tal vez un trabajador raso, ¿verdad? Y esa autoevaluación le ayuda a uno a tener esa perspectiva. Suena muy fácil. Yo he hecho muchísimas autoevaluaciones, he evaluado a muchísimas personas en proceso de certificación y yo me acuso de que soy el primero que baja la guardia, porque uno llega a una reunión y lo primero que tiene que hacer es levantar una minuta, decir qué puntos estamos tratando, qué fue lo que se discutió, qué decisiones tomamos y qué resolvimos, y dejarlo documentado. Y si hay cambios... Esa es la regla que deberíamos de seguir en todas las reuniones que tengamos en cualquier institución, o cualquier empresa, en cualquier unidad de negocio. No importando que sea project management. Y te digo que otra cosa bien interesante es que a mí me ha tocado hacer implementaciones de software. Y donde siempre fallamos, o sea, nosotros como usuarios y posiblemente el proveedor, es de que no se documentan los cambios, no se documentan las excepciones, no se documenta, y a mí por eso no me frustra que en el mundo latinoamericano no tengamos una traducción literal de accountability, la habilidad de autorresponderse. Yo sé que todavía no hemos encontrado, hay varias variaciones, pero... Cuentadancia. Imagínate, ahora me dijiste una nueva, cuentadancia. Al final del día, nosotros lo que tenemos que enfocarnos es que un proyecto es solo una herramienta para cumplir una meta estratégica o para cumplir una meta operativa. Ahora, revisemos, cuéntame tu experiencia, o sea, estos proyectos, tú has manejado muchísimos proyectos de amplitudes muy grandes. ¿Cuáles han sido esos factores que te han afectado o que los que han garantizado el éxito o el fracaso? Uno de los que nos mencionaste fue esto de la disciplina de estar siempre documentando y haciendo estos ajustes en el camino. ¿Qué otros han habido que tú creas que nos puedes compartir? Pasión por lo que se está haciendo. Tiene que haber esa pasión, tiene que haber ese amor por el detalle. No es solamente hacer las cosas por hacerlas, sino que realmente hacerlas con pasión y hacerlas minuciosamente con atención al más mínimo detalle. Y no recuerdo quién lo dijo, pero definió que la belleza o sea, es difícil de describir, pero se define en la apreciación de los demás y más en relación a uno mismo, porque es como darle cuentas a Dios de que uno lo que está haciendo es bello. No pretender que lo reconozcan los demás. Y en proyectos, esa pasión por el detalle, esa meticulosidad, ese rigor y disciplina con la que se hagan las cosas y que se hagan cada vez mejor es lo que hace la diferencia. ¿Sabes cuál es otro de los que a mí también me llamó mucho la atención cuando estudié específicamente lo ITMA? Es el tema de negociación. Y el tema de negociación me pareció muy simpático porque el reto más grande que están teniendo los emprendedores y los gerentes en general es el hecho de saber decir que no. Es más, cada vez que tú dices que no, significa que le estás diciendo que sí a algo más.
El hecho que tú digas que sí a algo significa que le estás diciendo que no a otra cosa. Entonces, cuando tú estás manejando proyectos, a veces, y ahora, una de las cosas que vamos a tener que estar claros es que un cambio muy radical de project management ahora y para siempre va a ser el tema de flexibilidad. Pero flexibilidad genera desorden. Entonces, ¿cómo es que nosotros ordenamos, cómo somos efectivos en un mundo desordenado y cambiante y ahora con lo del coronavirus impredecible? Ok. El tema de flexibilidad es muy importante. Hay muchas metodologías donde le dicen haga la estructura de descomposición de tareas, el work breakdown structure. Y el project manager, el técnico, lo elabora y lo hace de arriba abajo y lo trata de dejar fijo a lo largo del proyecto. Y el work breakdown structure es una herramienta para poder administrar las tareas y jerarquías y en lo que se va desarrollando el proyecto. Yo debo estar analizando constantemente si el orden y la estructura en la que yo descompuse las tareas es el correcto y lo debo modificar. Si lo voy a modificar y yo soy el project manager, no puedo ser juez y parte, entonces tengo que hacer una recomendación y decir, este work breakdown structure no cumple con las características adecuadas para poder llevar a cabo el proyecto a su feliz término. Entonces se lo propongo al comité o a mi jefe, digo, este es el cambio que propongo hacer, esto es el impacto en características, este es en calendario, este es en presupuesto, y él ya toma la decisión, bueno, dale. Y las reuniones son muy enfocadas, porque entonces digo, esto es lo que propongo, estas son las consecuencias, ¿me lo autoriza? Sí, no, autorizado. Y entonces voy revisando punto por punto y voy revisando cada uno de los canvases y moviéndome hacia adelante, sin estar discutiendo temas románticos y andándose, como dicen los norteamericanos, beating around the bush, que hay mucha gente que le gusta hablar mucho, pero no aterriza. Entonces trata de aterrizar y en cada elemento de competencia, por ejemplo, solo recordé uno que es interesante, en el elemento de personas, autorreflexión y autogestión. Uno tiene que poder autogestionarse y, por ejemplo, si yo voy a ir a una reunión muy complicada y yo sé que yo soy colérico, entonces, ¿qué puedo hacer para autogestionarme? Bueno, me voy a llevar un ángel de la guarda. Y ustedes dirán, ¿cómo así un ángel de la guarda? Sí, me llevo un amigo o llevo a alguien de la empresa que él va a estar detrás mío. Y si alguien me tira un ataque verbal, me puede poner la mano en el hombro, no contestes a eso, tranquilo, no hay problema. Entonces, él me apacigua y yo reacciono ante ese ángel de la guarda para evitar reaccionar de una manera inapropiada. Por ejemplo, ese es, y yo quería mencionar este ejemplo porque es una forma de poder, es un ejemplo de 20,000 que uno puede utilizar en cada una de las competencias y hay que conocer y estudiar. Mientras más herramientas, mejor, y irlas jugando y aplicando. Y conforme uno va evolucionando y volviéndose experto, pues va creciendo en esas habilidades y esas competencias y esas herramientas para ser más efectivo. Entonces, no solamente irse a ciegas y aplicar una metodología, sino es desarrollar el criterio para saber, aquí tengo que romper las reglas de la metodología, porque si no rompo las reglas de la metodología, sí voy a cumplir con la metodología, pero no con obtener el resultado deseado. Entonces es muy importante tener ese criterio. Entonces en el tema de flexibilidad sí se puede. Hay cosas que no podemos dejar de hacer, como el tema de control de cambios. ¿Es engorroso? Sí. ¿Se puede hacer más fácil? Pueden desarrollar metodologías y como quieran, pero todo tiene que dejar documentado. Como decimos los auditores de ISO y decimos en los project managers bromeando, yo en Dios confío, todos los demás terrícolas que me traigan evidencia, porque si no está en blanco y negro, no está escrito, no me dicen quién, no hay un listado de asistencia de una reunión y no hay firma en el listado de asistencia, entonces no hubo reunión. Y sabes que es una de las cosas que me pareció súper interesante que acabas de mencionar, Bernie, es que
todos nosotros en el área de recursos humanos decimos de que una de las fortalezas más grandes y una de las competencias que tiene que aprender uno de los gerentes es conocerse a sí mismo, el autoliderazgo. Es más, esa es parte de la metodología de lo que enseñamos en Gerente de los Sueños, las competencias de autoliderazgo. Y una de las principales de autoliderazgo que a mí me encanta es entender cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Te voy a poner un ejemplo. Yo no soy una persona que voy a poder tener la disciplina de escribir cada minuto, cada comentario. A mí me llevaba la tristeza haciendo minutos de junta directiva cuando estaba en la asociación. O sea, para mí era tortuoso hacer eso. Más sin embargo, lo que paré haciendo es conseguir a alguien que fuera exactamente lo complementario a mí. Y te voy a poner el ejemplo cuando yo me retiré de la multinacional donde trabajaba de vehículos. Yo a la persona que contraté como segundo mío era una persona que era disciplinada, ordenada, estructurada, que exactamente hacía todo lo que a mí no me gustaba. Entonces, eso es lo que nosotros logramos entender, es que no necesariamente somos buenos en todo, pero para poder ser exitosos tenemos que tener a la gente que nos complemente. Y esos son de los éxitos en el Project Management también. Y hay que buscar a la gente que nos complemente, que nos eleve a un nivel superior, porque Mark Twain tenía un dicho que decía no te metas en un argumento con estúpidos porque te van a bajar a su nivel y te van a ganar con experiencia. Sí, es correcto. O sea, ahí dicen que en la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? Pero pues, hay que procurar la excelencia y parte de la excelencia es rodearse de gente que sea hasta mejor que uno en aquellas tareas en donde uno tal vez no es tan bueno, pero lo que sí es imperativo es verificar. Si estás haciendo, si alguien te está haciendo la minuta, hacer la minuta, pero por favor anote eso y voltear a ver si lo está anotando y luego uno tomar las notas de que tiene que revisar ciertos puntos en la minuta para asegurarse que están. Ahora te voy a dar una recomendación, Bernie, para alguien que no le gusta hacer eso. Yo como lo hacía es de que era mi famoso desayuno de un sapo, que algún día cuando creo que en algunos de los episodios lo mencionaba anteriores, no lo mencionaré en el futuro, pero todas las mañanas lo primero que yo hacía al llegar a la oficina era exactamente revisar todos estos documentos que yo sabía que eran algo difíciles. Por ejemplo, cuando estaba en la industria contact center, lo primero que yo hacía era contratos laborales o contratos legales, porque leer un contrato era complejo porque hay que estar poniendo atención, hay que estar haciendo la disciplina de estar ahí pendiente. Y yo tenía la tentación de los correos electrónicos, la tentación de las interrupciones. Entonces, uno llega a disciplinarse en hacer lo que debemos de hacer para que nos dejen hacer lo que queremos hacer. Es una expresión que yo utilizaba mucho en las empresas. ¿Alguna otra competencia que tú creas que es crítica para poder salir adelante como Project Manager? Sí, muchos Project Managers se enfocan en la parte práctica directamente de proyectos y se les olvida que está la parte financiera, de financiación. Un buen Project Manager tiene que entender cómo financiar sus proyectos, qué alternativas de financiamiento hay y la parte legal. La parte legal, la elaboración de contratos, es una parte fundamental también de un buen Project Manager. Mientras más alto, más competente en el tema legal tiene uno que ser y posiblemente ahí también hacerse acompañar y saber cuándo uno tiene que preguntarle a los abogados. No se puede asumir absolutamente nada, sino que hay que consultarlo. Y se los comento porque yo dirigí un proyecto de tamaño relativo, eran como $2.5 millones con 11 proveedores diferentes grandes y el representante de la empresa para la cual yo estaba trabajando, era un energúmeno y le fascinaba decir que no le gustaba cómo le estaban entregando las cosas y establecía penalizaciones del aire. Lo que hice fue crear el marco legal para tenerlo en blanco y negro con cada uno de los proveedores y así limité el campo de acción y el proyecto fue un éxito. El campo de acción de este energúmeno. Entonces, el proyecto fue un éxito. Excelente. Y Bernie, ¿alguna otra última recomendación? Porque aunque no lo creas, se nos ha estado acabando ya el tiempo.
Así pasa de alegre cuando estamos hablando de temas que nos apasionan. Así que, Bernard Heidegger, para que logremos, yo con cariño le digo, Bernie, ¿alguna otra última recomendación? Sí. Algo que se nos olvida y que hacen los médicos es que los médicos constantemente van a congresos, se siguen educando el resto de su vida, y en la vida profesional también hay que hacer lo mismo. Hay que buscar congresos, hay que seguir asistiendo a congresos y buscar los congresos de mayor calidad posible, no buscar congresos en donde haya journals, digamos journals científicos. En proyectos, IPMA tiene el World Congress y tiene varios proyectos a lo largo del año en diferentes continentes para cabalmente profundizar en megaproyectos, profundizar en proyectos de informática, profundizar en proyectos de recursos humanos en diferentes áreas, y está el World Congress también, en donde es un evento más general. Pero PMI también tiene sus eventos, la asociación inglesa tiene sus eventos, la asociación alemana de IPMA también tiene sus eventos. Entonces hay una gran paleta de organizaciones que hacen eventos que le ayudan a uno a seguir afilando esa sierra, como diría Stephen Covey. Y eso es muy importante porque el conocimiento es perecedero. Y ahora más que nunca. Si algo nos ha enseñado este mundo, especialmente acelerado digitalmente, es que la cantidad de información que se está generando todos los días es tan grande de que primero que ahora ya es abrumador, ya nuestro cerebro ya no lo logra procesar, pero más importante es de que el que no se mantenga actualizado, si antes tu conocimiento se volvía irrelevante en 30 años, que era como empezamos el siglo XIX, por ejemplo, ahora te dura 30 días, 30 meses como máximo, pero fuera de eso ya es un tema de que siempre el que no se mantiene actualizado, no importa tu edad, estoy totalmente de acuerdo contigo, es una persona que puede tener una experiencia ya irrelevante. Así que Bernard Heidegger, muchísimas gracias por haber sido uno de los invitados del día de hoy. Creo que fue muy interesante. Ya vimos y ahora ya entienden por qué Project Management es una metodología de que yo recomiendo para todas las unidades de negocio, no importa si estás en proyectos, si estás en ventas, si estás en recursos humanos, finanzas, porque al final del día la metodología, las competencias aplican para todas las personas. Así que, Bernie, muchísimas gracias. Te dejo para que te puedas despedir de nuestra audiencia. Muchas gracias, Mario, por esta oportunidad. Me dio mucho gusto estar en tu podcast. Espero que sea un granito de arena que sirva para generar resultados, porque cuando un proyecto tiene éxito, estamos dejando un legado para el goce de futuras generaciones. Excelente, Bernie. Muchísimas gracias. Y les recuerdo a todos los que nos escuchan, si ustedes quieren recibir la infografía donde van a tener el listado de todas las competencias que Bernie lo hizo rapidísimo, así que si no tuvieron tiempo de apuntar, vuélvanse parte de la comunidad de los sueños a través de nuestra página gerentedelosueños.com, o si no, pueden escribirnos en el listado de distribución de WhatsApp al más 502 50 17 10 18. Así que los espero y nos vemos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página gerentedelosueños.com. La música que han escuchado es Feeling Good de Kevin MacLeod y pueden encontrarla en incompetech.com. Hasta la próxima y que sigamos haciendo nuestros sueños una realidad.